Toma mi ser, llena de tu gloria este vacío que hay en mí. Dame de tu espíritu, aliméntame, Señor. Y cuando oiga tu voz, cae rendido a ti. Ven a mí, renuévame, Señor. Que tu presencia sea mi estado natural, que una oración sea la pauta al despertar, que estés en cada movimiento de mi ser, porque quiero amarte más. Dame tu luz, tu palabra victoriosa, que solo está en ti. Dame esa fragancia de tu tierno amor. Y cuando oiga tu voz, cae rendido a ti. Ven a mí, cámbiame, Señor. Que tu presencia sea mi estado natural, que una oración sea la pauta al despertar, que estés en cada movimiento de mi ser, que en tu presencia sea mi estado natural, que una oración sea la pauta al despertar, que estés en cada movimiento de mi ser, porque quiero amarte más. Quiero amarte más. Toma mi vida, toma mi ser, yo quiero amarte más. Toma lo que soy, Señor, yo quiero amarte más. Yo quiero amarte más. Es un privilegio poder estar con ustedes bajo estos medios y dedicar un tiempo para estudiar la palabra de Dios, unos minutos en los cuales vamos a dedicar el tiempo para estudiar la palabra del Señor. ¿Qué podemos hacer nosotros para obtener lo que no tenemos, para obtener la felicidad de nuestro tiempo? ¿Cómo podemos ser felices en el periodo en que vivimos, en esta pandemia? Ese es el título de nuestro tema de esta oportunidad. Pero siempre queremos pedir a Dios para que esté con nosotros y por ello vamos a dedicar un tiempo para comunicarnos con Él. Vamos a orar. Padre eterno que estás en los cielos, Señor, es una alegría poder comunicarnos con tus hijos que seguramente tu Espíritu Santo tiene preparado para que escuchen este tema, el estudio de tu palabra. Pero queremos invitarte para que tú seas el que hable los corazones, para que tú seas el que puedas utilizarme para poder hablar palabras no nuestras, sino que palabras de Dios, para que refresquen el alma y para que puedan ser de bendición para todos los que escuchan. Rogamos, escuches esta plegaria y la respondas. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.
Cuando nosotros anhelamos cosas que no tenemos, quizás algunos anhelamos tener felicidad o cualquier cosa que el alma necesita, Dios en su amor responde en su palabra. Y quiero ocupar como uno de los textos introductorios el Evangelio según San Juan, el capítulo número 7 y el versículo número 37 al 39, donde Jesús dijo estas hermosas palabras. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz, diciendo: Si alguien tiene sed, venga a mí y beba. Y el que cree en mí, como dicen las Escrituras, de su interior brotarán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyeran en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Y aquí aparece Jesús diciendo una verdad que seguramente muchos tienen la experiencia de conocerla, pero que seguramente algunos no tienen el privilegio de conocerla. Jesús dice en este texto: el que cree en mí, ríos de agua viva correrán desde su interior. Y por si alguien dudaba con relación a la interpretación de lo que Jesús estaba diciendo, el doctor Lucas pone la frase siguiente: esto dijo, hablando del Espíritu Santo. ¿Sabes, querido amigo y hermano? Los momentos que nos tocan vivir, no podemos vivirlos solos. No tenemos la capacidad para venir y obtener lo necesario bajo nuestras propias fuerzas. Y ahora Jesús dice que a través del Espíritu Santo, ríos de agua viva correrán de nuestro ser. Cuando el Espíritu de Dios mora en la vida del ser humano, en tu vida y en mi vida, todas las bendiciones vendrán a nuestra vida. Y cuando habla de todas las bendiciones, estoy hablando de bendiciones no solamente espirituales, sino que bendiciones también temporales. Las bendiciones que necesitamos para que Dios obre milagros, para que pueda venir y hacer que nuestro alimento alcance, sea lo suficiente, para que pueda protegernos de X o Y situación. Jesús lo dijo en diferentes oportunidades. Y quiero que me acompañes al libro de San Lucas, el capítulo 11, donde encontramos un texto hermoso que enfatiza algunas verdades que tengo acá en mis apuntes. En Lucas capítulo 11, del versículo del 1 al 13, Jesús tiene tres partes importantes. Y las tres partes que tiene, uno habla del Padre Nuestro. Los discípulos dijeron: enséñanos a orar. Veían que Jesús era una persona, un joven, pudiéramos decir, un joven con características especiales, un joven lleno del Espíritu Santo. Y ahora los discípulos dicen: Señor, queremos ser como tú, enséñanos a orar. Esta es la primera parte de San Lucas capítulo 11. Después Jesús viene y habla de otras parábolas. Y en la tercera parábola, Jesús dice que había un hombre que recibió una visita inoportuna. Y llegó en la noche y él no tenía nada que darle, nada que servirle a la mesa. Y ahora ese caballero que estaba sin la capacidad de dar las cosas, de ayudar al que había venido, a su amigo que lo visitaba, sale y toca la puerta de un vecino y le ruega, y le hace que se levante, y le ruega: dame algo, porque un amigo ha venido a visitarme. Y sabes, aquí aparece una frase importante. El que llega a tocar la puerta le dice: yo no tengo nada que ofrecerle. Y bajo esa situación aparece algo que como que si estuviera fuera del contexto de Lucas 11. Porque hablando de esas tres parábolas, del Padre Nuestro y la parábola en el cual dice: yo no tengo nada que ofrecerte, aparece un texto hermoso en la Biblia y que es la base de nuestro tema de esta oportunidad.
San Lucas, el capítulo 11, los versículos del 5 al 8 dicen así: mira, yo no tengo nada que ofrecerle. Y ahora desde el versículo 9 Jesús dice: por esto os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le va a dar una piedra? O si le pide un huevo, le va a dar un escorpión. Pero si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? ¿Sabes? Jesús emplea verbos de acción. Cuando el hombre dice: yo no tengo nada que ofrecer, ahora Jesús dice: pidan. Y ocupa ese verbo, un verbo de acción 10 veces. Y 10 veces Jesús dice a los discípulos, le dicen: ustedes deben de pedir, deben de buscar, y ustedes van a llamar también. ¿Sabes, querido amigo? Dios dice que si yo quiero la felicidad, si yo quiero que de mí broten ríos de agua viva, si yo quiero que verdaderamente el poder del Espíritu Santo, el Consolador, aquel que tiene la misma esencia de Cristo, aquel que es el representante de Cristo, aquel que va a inundar tu casa, tu alma, tu corazón de alegría, de seguridad, de confianza en medio de la crisis, tú y yo necesitamos actuar, necesitamos pedir, necesitamos llamar, nosotros necesitamos buscar, pedir y llamar. Quiere decir que hay una parte que yo debo de hacer. Hay una parte que el Señor pide que yo haga. Es importante entonces que comprendamos que el verbo que ocupa, la manera como fue escrita originalmente en el griego, es un presente continuo. Y lo que estaba diciendo Jesús aquí es: tú pide, pero no pide una sola vez. Tú tienes que pedir ahora y tienes que seguir pidiendo mañana y pasado mañana. Siempre tienes que pedir. Verdades que nos llevan a comprender que el primer requisito para poder ser felices, para poder estar en paz, en tranquilidad, es decir: yo no tengo nada que dar. Y como no tengo nada que dar, debo de buscar a quien Dios dijo: pida el Espíritu Santo. Claro está, de que no solamente tiene que ser una vez, tiene que ser continuamente el pedir. Él nos ordena que lo hagamos. En el libro Palabras de Vida del Gran Maestro, se nos dice: Dios no dice pedid una vez y recibiréis. Él nos ordena que pidamos. Persistid incansablemente en la oración. Persistid como la viuda. El pedir con persistencia hace más ferviente la actitud del postulante. ¿Cuántas veces nosotros hemos dicho: ¿por qué Dios no me escucha? ¿Por qué Dios no contesta? Y lo que Dios está es preparando tu corazón y mi corazón para que yo sea más persistente. El pedir con persistencia hace más ferviente la actitud del postulante. Y además de eso dice: y le imparte un deseo mayor de recibir las cosas que pide. Quiere decir que en este tiempo yo debiera de aprender a pedir a Dios. Yo debiera de incansablemente venir y comprender de que Dios me pide, me ordena de que yo vaya a Él frecuentemente. La Biblia dice que debe ser de tarde y mañana. Daniel lo hacía 3 veces al día. En 1 San Juan capítulo 5, versículo 14 y 15, aparece
un texto que vale la pena que lo leamos de las Sagradas Escrituras. Primera San Juan, el versículo número 5 y el capítulo 5, versículo 14 hasta el 15, nos dice de esta manera. Dice, esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Esta es la confianza. Si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. La confianza. Si pedimos de acuerdo a su voluntad. Y aquí vienen algunos factores que vale la pena venir y analizarlo. La parte que nos toca a nosotros es pedir de acuerdo a su voluntad. Es tan valioso ese regalo, ese don. Es tan valioso que el regalo no puede ser dado así a la fuerza. Tiene algunas cualidades para obtenerlo. Tiene algunos requisitos para obtenerlo. ¿Cuáles son los compromisos que Dios pide para poder tener el Espíritu Santo? Quiero enumerar en esta oportunidad rápidamente algunos requisitos. Dice la Sagrada Escritura en San Juan 7:37 que debe de haber un anhelo por Dios. Yo debo de anhelar, porque el texto dice, si alguno tiene sed, venga. Para poder recibir esa persona, ese regalo, valioso regalo que Dios quiere darnos, de esa persona que habita en mí, yo debo de anhelarlo. San Juan 7:38 dice que el que cree en mí, como dice la Escritura, como dice Moisés en el Pentateuco, como dijeron los profetas en el Antiguo Testamento, como dicen los Salmos, el que cree en mí. Otra de las características para poder recibir el Espíritu Santo es creer como dicen las Escrituras. No creer como dice una religión. Y eso es importante porque en este tiempo las religiones salen sobrando. Lo que sale en primer lugar es la confianza y la seguridad en aquel que sí puede salvar, que levantó de la tumba a los muertos, que resucitó, que sanó leprosos y que hizo maravillas. Entonces, uno de los requisitos para poder tener el privilegio de tener ese don, ese regalo de la presencia de esa tercera persona de la Trinidad, es creer en Él, como dicen las Escrituras. En Romanos 12:1 también se nos dice que debe haber una entrega completa como resultado de la confianza en Dios. Yo no puedo recibir la paz, la seguridad en medio de los problemas actuales si yo no decido entregar completamente mi vida a Dios. No debo tener ni siquiera nada que no le entregue. La cartera debe ir también allí conmigo. ¿Cómo voy a tener paz con Dios? Si hay algo que no le he entregado a Él, si hay algo que me lo reservo para mí, que todavía hay algunos detallitos que no le pertenecen al Señor. Además de ello, debo dejar mi propio camino y hacer las cosas como Dios quiere, de acuerdo a su voluntad. Hechos 2:38 dice, arrepentíos y bautícese cada uno y recibiréis el don del Espíritu Santo. El arrepentimiento es eso. Y dirán algunos, pero pastor, ¿cómo puedo? Ya con esas características yo no califico para tener paz y felicidad en medio de la tormenta. Quédate un momento más para escuchar lo que la palabra de Dios dice. Otra de las características es no desear hacer lo malo. Salmo 66:18 dice, si en mi corazón hubiera yo mirado a la maldad, el Señor no me hubiese escuchado. Qué difícil no desear hacer lo malo. Identificar nuestra gran necesidad y confesarla. Decir como aquel caballero que visitó en la noche a su amigo, no tengo nada que ofrecerle. Y cuando el hombre entiende eso, y cuando el ser humano comprende que no hay nada que ofrecer,
Entonces se abren las puertas y entonces el Señor hace lo que tú y yo no podemos hacer. Nos llena de su Espíritu. No tengo nada que ofrecerle. Y una última característica, rogar continuamente por el Espíritu Santo. Tú sabes, estas características muchas veces nosotros decimos, Señor, yo no las tengo. Pero leía un artículo en el cual decía el escritor del artículo, yo comencé a orar. Y mi oración era, Señor, tú sabes que no tengo esas cualidades. Tú sabes que no tengo ese anhelo para buscarte. Pero Señor, yo te pido que tú suplas esos anhelos. Yo te pido de que tú seas el que lo hagas por mí. Yo te pido que ahora, por ahora, tú cumplas en mí esos anhelos. La Biblia dice que el que viene a mí, yo no le echo fuera. Una gran verdad que nosotros tenemos que entender. Quisiera detenerme en estos momentos para recordarte una cosa. El don del Espíritu Santo son ríos de agua viva que recorrerán de tu vida. Son ríos de agua viva que el Señor promete si creemos y confiamos en Él. Es el momento de entregar nuestra vida totalmente al Señor. En el libro de San Juan, el capítulo 10 y el versículo 10, aparece aquella frase tan común. Y la frase dice así, yo he venido, dijo Jesús, para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. ¿Quieres vida abundante? Pues solamente si Cristo habita en tu corazón. Pero quiero enfatizar lo que dije anteriormente. Hay cualidades. Tú no puedes venir y confundir la fe con la presunción. Porque la fe es confianza en Dios. La presunción también confía en Dios, como he dicho en otras oportunidades. Pero la fe y la presunción, aunque aparentemente son iguales, hay una gran diferencia. La fe, además de creer en Dios, cumple con los requisitos. Y la presunción cree en Dios, pero se aparta de la voluntad del Señor. El momento es que nuestro corazón esté lleno para que tenga ríos de agua viva y fluyan en nosotros. La vida eterna, la que el Señor quiere entregarnos a nosotros. Tú sabes que de Jesús se puede decir que Jesús fue lleno del Espíritu Santo. Jesús fue engendrado por el Espíritu Santo a través de la Virgen María. Jesús fue bautizado, ¿te acuerdas allá en Jordán? Jesús también fue bautizado. Jesús fue lleno del Espíritu Santo. Y algunos dirán, bueno, si Jesús fue lleno del Espíritu Santo, entonces ya no necesitaba más. Pero no es así. Si Jesús fue lleno del Espíritu Santo, Él constantemente, Él diariamente buscaba la voluntad del Señor. Leo en la revista Signs of the Time, Señales de los Tiempos, en 1895 se escribió, mañana tras mañana, hablando de Jesús, se comunicaba con su Padre, recibiendo de Él un bautismo diario del Espíritu Santo. Jesús, el Santo, el Hijo de Dios, todos los días, cada mañana era bautizado por el Espíritu Santo. Y nosotros, seres mortales, nosotros impotentes, incapaces, necesitamos hacerlos. En Efesios capítulo 5 y versículo 8 se nos habla de ser llenos del Espíritu Santo, de ser bautizados con el Espíritu Santo. ¿Y qué significa ser bautizados por el Espíritu Santo? Jesús mismo explica esto con un sinónimo. Una persona bautizada por el Espíritu Santo es cuando el Espíritu Santo haya venido sobre ella e implica la vida entera de la persona, no una parte. Es la vida entera de la persona. El bautismo del Espíritu Santo significa estar completamente bajo la influencia del Espíritu Santo.
ser completamente llenos por Él. No una parte, sino que completamente llenos por Él. No es una experiencia de una sola ocasión. Y esto vale la pena recordarlo. No fue la experiencia de Jesús allá en el río Jordán. Él era cada mañana que recibía la unción del Espíritu Santo. Ser lleno del Espíritu Santo no es una experiencia portentosa de una sola ocasión, sino que algo que debe ser repetido continuamente, como lo ilustra la palabra en Efesios 5 y el versículo 18. Con el uso del tiempo presente continuo, la palabra que se ocupa allí para sed es sed lleno del Espíritu Santo, es sed ahora, sed mañana, sed a mediodía, sed en la noche. El Señor a través del apóstol Pablo dice, tú tienes que ser lleno del Espíritu Santo. Sed lleno en la mañana, sed mañana. La vida continua con Él, y entonces ríos de agua viva correrán de nuestro vientre. Entonces todas las demás bendiciones en su estela serán dadas por el Espíritu Santo. Porque el Espíritu de Dios ha dado fortaleza. Dio la fortaleza a Sansón, a Gedeón. Estuvo con los profetas en el pasado y estará con nosotros en medio de las dificultades. Escuchaba a un predicador de América del Sur y él decía que hay 3 niveles de fe. El primer nivel de fe es aquello en el cual yo le pido algo al Señor y todo sale a pedir de boca. Sale bien. No hay ningún problema. Ese es un nivel de fe. Otro nivel de fe es aquel en el cual tengo problemas muchas veces para poder obtener lo que he pedido. No ha sido fácil. Pero hay un nivel de fe que aparentemente todo es contrario, que no sale como yo pienso, que no se hace mi voluntad, sino que pasan cosas contrarias a la voluntad mía. Ese nivel de fe es el nivel que le pasó a Cristo en el Getsemaní. Cuando Él clamaba a su Padre y decía, Señor, si es posible, si tú permites, pasa delante de mí, quítame esta copa, que no la pueda tomar. 3 veces oró y el Padre estuvo en silencio. Pero cuando Jesús exclama, dice, hágase no como yo quiero, sino como tú. Entonces los ángeles del cielo bajaron y lo fortalecieron para la lucha final, el triunfo final de la salvación de la humanidad. Sabes, querido amigo, tú y yo queremos ser felices. Tú y yo queremos tener paz. Tú y yo tenemos que clamar como aquel hombre, Señor, no tengo nada que ofrecer. Y ahora el Señor me pide, clama, pide, llama. Porque si el Padre puede darle algo bueno a sus hijos, yo como Padre Santo y Poderoso, yo te daré el Espíritu Santo a los que los pidan. Querido amigo y amiga, ¿no crees que vale la pena no tener una presunción de fe, sino que tener una fe pura? Según Gálatas capítulo 6, versículo 5, dice que es una fe que obra por amor a Cristo Jesús. No es una fe que solamente es un sentimiento mental, sino que es una fe que obra, que va más allá del pensar. Es una fe que cree en un Jesús, tal como la Escritura lo dice, tal como lo dijo Moisés, tal como dijeron los profetas, tal como dicen los salmos. Un Jesús que es el mismo ayer, hoy y siempre. Que la paz de Dios esté contigo. Y que la seguridad del Espíritu Santo more en ti. Y si quizás tú dices, yo no tengo esos requisitos, pues únete en la oración de aquel amigo que leía, que decía, Señor, yo no tengo esos requisitos. Pero por ahora, Señor, ponlos tú. Ponlos y capacítame porque quiero ser lleno del Espíritu Santo.
El Señor te bendiga. En un mundo lleno de oscuridad, solo vemos dolor y maldad. Ya estaba dicho, el amor se enfriará, todo indica que el fin cerca está. Hay que levantarnos sin avergonzarnos y reflejar a Jesús. Hay que ser valientes, fieles, diferentes, en la oscuridad ser la luz. Vivimos en un mundo donde muere la fe, donde muchos respiran temor. La gente clama por un mundo mejor y en Jesús está la solución. Hay que levantarnos, hay que esforzarnos y predicar de Jesús. Hay que ser valientes, fieles, diferentes, en la oscuridad ser la luz. Es momento que todos vean a Jesús en mi ciudad, que conozcan hoy su bandera, que conozcan la verdad. Tenemos el gran privilegio de anunciar que viene ya. Hoy el mundo verá a Jesús en mi ciudad. Hoy vivir como Jesús vivió, darle todo nuestro corazón, seguir la gran misión que nos dejó, responder su llamado de amor. Somos sacerdotes, linaje escogido, pueblo adquirido por Dios, para que anunciemos con la luz del cielo que en Jesús hay salvación. Es momento que todos vean a Jesús en mi ciudad, que conozcan hoy su bandera, que conozcan la verdad. Tenemos el gran privilegio de anunciar que viene ya. Hoy el mundo verá a Jesús en mi ciudad. Es momento que todos vean a Jesús en mi ciudad, que conozcan hoy su bandera, que conozcan la verdad. Tenemos el gran privilegio de anunciar que viene ya. Hoy el mundo verá a Jesús en mi ciudad. Hoy el mundo verá a Jesús en mi ciudad.